Precisamente nos vamos para norte de Santander en estos momentos en donde está la tragedia humanitaria de nuestro país, y ahí nos atiende el senador del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, uno de los senadores más poderosos del Congreso y quien está en Cúcuta precisamente. Senador Chacón, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Blue Radio. Camila, un abrazo, un saludo especial para todos. Bueno, usted que ha venido acompañando esta situación, porque además usted es de norte de Santander, por favor cuéntenos, senador, la realidad que se está viviendo en estos momentos y si realmente las medidas que ha anunciado el gobierno, estas medidas de excepción, pueden llegar a solucionar la situación que se está viviendo en el Catatumbo. Bueno, es muy difícil la situación a través del tiempo y durante muchos años todo el mundo conoce la situación del Catatumbo y de otras regiones de Colombia, pero especialmente en el Catatumbo, muchos actores ilegales, especialmente guerrilla, pero también en ocasiones han habido muchos otros actores, por supuesto, para los paramilitares, los diferentes clanes. Hay más de 34 grupos pequeños, hay 2 grupos grandes de esos ilegales distintos a las guerrillas, y por supuesto el ejercicio propio que devino del proceso de paz y el Estado no de manera inmediata hacerse cargo de hacer presencia no solo del Estado sino militar y la fuerza para recuperar los territorios, pues hizo que fueran ganando terreno los grupos al margen de la ley. Eso lo denunciamos, Camila, en el año noviembre del 2022, mostrando cómo del 2017 tanto el ELN como la FARC estaban reagrupándose, no tenían más de 1.600, 1.700 hombres cada una de esas organizaciones, y como en el 2022, cuando hicimos el debate, llevan una en más de 4.200 y la otra en más o menos en 4.500. El crecimiento exponencial que tuvieron del 2017 al 2018, donde subieron más de 2.000, llegaron casi a 3.700 hombres, 3.800 cada una de las organizaciones, después de tener solo 1.600 en el 2017. Lo anunciamos, la confrontación que iba a haber en los territorios, pues, sin embargo, no solamente este gobierno, porque lo que anunciábamos en noviembre del 2022 es lo que venía pasando y cómo pues recibimos al gobierno contándole lo que sucedía en la región, cómo estaban creciendo la FARC y el ELN y cómo estaban recuperando los territorios para que no solamente los que antes no lo habían hecho, sino que el próximo gobierno atendiera lo que no se había hecho también por los anteriores gobiernos de recuperar la región. Senador Chacón, hay quienes le están endilgando esta responsabilidad principalmente al gobierno actual, que es el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, usted que es de la zona y que dice que ha venido haciendo debates al respecto, esta situación en norte de Santander y particularmente en el Catatumbo, del enfrentamiento entre las disidencias de las FARC y el ELN, ¿se viene presentando hace cuánto? Porque parece difícil creer que esto sea de ayer. Esto parece que se viene gestando desde hace ya muchos años. No, lo primero que hay que decir, Camila, es que esto es enfrentamiento entre grupos ilegales, ¿no? Entre grupos al margen de la ley. Es un enfrentamiento que existe entre el ELN y la FARC, precisamente por tomar territorios que fueron natural y originalmente a través de la época del conflicto, precisamente en presencia o bien de la FARC o del ELN y con anterioridad a ellos del EPL, que estaba muy fuerte hace muchos años, y ellos se tomaron todos estos territorios. Es una discusión, es una pelea y un enfrentamiento sobre el territorio. Recordemos que allá están, por supuesto, los cultivos ilícitos. De allá nace y sale la coca de este país, especialmente en el Catatumbo. Entonces, una zona en donde la riqueza de producto de las actividades ilegales hace que la presencia de los grupos al margen se vivan de allí, porque allí se alimentan económicamente para sostenerse. Entonces, estos territorios, Arauca, el territorio nuestro, donde hay mucha riqueza, generalmente las actividades ilícitas y los grupos al margen llegan allí. Esto viene de hace mucho tiempo. Por supuesto, el proceso de paz trata de aliviar precisamente la gran pelea que existía entre el Estado y la FARC. Y llega el 2017 y solo había 1.600 hombres después del proceso. Pero en ese mismo gobierno, precisamente, que ahí no ha terminado todavía Santos, 2017-2018, empieza a subir exponencialmente nuevamente. Quiere decir que las disidencias de la FARC en ese momento empiezan a recuperar el terreno.
En ese debate yo anuncio como en el 2019, precisamente que son expulsados Iván Márquez, que siempre dicen que fue como consecuencia de esa expulsión. Eso no es cierto. Las cifras que nos entregan y que son oficiales del Estado muestran que el crecimiento exponencial sea entre el 2017 y el 2018, posterior al proceso de paz. No es algo que se haya dado solo en este gobierno, por el contrario, los últimos 3 años antes del 2022 mostramos cómo se mantiene la misma cifra, no disminuye, pero posteriormente no hemos podido tener información porque yo siempre hago debates de cada año, cada 2 años sobre seguridad de los diferentes de hurto, de homicidios, de secuestros, pero además de grupos al margen. En ese debate, cuando llegamos al grupos al margen, pruebo y muestro con las cifras oficiales del Estado cómo exponencialmente ha venido creciendo los 2 grupos, cómo Senador si Chacón. no se enfrenta también la FARC. También no es cierto que la FARC se había eliminado, sino que venía creciendo y ya estaba a la par del ELN. Pero el ELN, ¿cómo sube de 1.600 a 4.200 hombres en el transcurso de poco tiempo? Y cómo la FARC también, después de estar con 1.600 hombres, también sube a 4.500 hombres. Y eso lo anunciamos en noviembre. Pero lo anunciábamos, ¿por qué? Porque lo que decíamos era, mire, se están empezando a enfrentar por el territorio y es importante hacer presencia. Es que lo malo no es los acuerdos, lo malo no es tratar senador de tener mesas de concertación, pero sino que el Estado haga déjeme presencia. preguntarle entonces qué hacer ahora. Es decir, usted está diciendo esto es de larga data, esto es, decía esta mañana uno de los entrevistados aquí en Blue Radio que eso ahí no lo maneja el Estado, eso lo manejan los grupos criminales, cada uno pone sus reglas. ¿Qué hacer ahora? Porque algunos sectores críticos con el gobierno han criticado la declaratoria de conmoción interior y emergencia económica. Según su visión, usted que es de allá, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el Estado para recuperar esa zona? Bueno, lo primero que debió hacer posterior al proceso de paz era que la fuerza pública entrara a ser parte de esos territorios, porque es que ellos tenían el monopolio de las armas. En el proceso de paz por supuesto que era la oportunidad de volver a recuperar esos territorios, y yo creería que el Estado no hace con lo que corresponde con la fuerza pública inicialmente, para que a la par de las inversiones llegue la fuerza pública. Eso no es solo la fuerza pública sin inversiones, ni inversiones sin la fuerza pública. Eso debe ir de la mano. Entonces ningún gobierno realmente haciendo lo que le corresponde de indudablemente imponer la fuerza de las armas del Estado, que es lo que le corresponde al gobierno, pero también indudablemente tratar de restablecer económicamente regiones que viven deplorablemente y que como consecuencia de eso se dedican o los utilizan los grupos al margen para actividades ilícitas. Entonces son territorios en donde necesariamente no va a haber paz si no hay inversión, pero también con fuerza pública. Es que aquí han venido haciendo inversiones cuando empezaron el proceso de paz, pero sin embargo la fuerza pública no. Entonces viene creciendo nuevamente la guerrilla o otros grupos ilegales. El problema que yo veo acá es que esto no va a parar solo con el norte, sino puede venir a acrecentarse. En ese mismo debate mostrábamos cómo esto no sucedía solo en el norte de Santander, venía sucediendo en otras regiones. Esto puede escalar a Antioquia, al Valle, al Cauca, al Chocó, donde hacen presencia, al Cesar, al Córdoba. Pero mire, entonces, Senador Chacón, usted nos está contando que en los últimos años ha venido creciendo de manera exponencial tanto el número de militantes guerrilleros del ELN, combatientes del ELN, como de las disidencias de las FARC. Y se pregunta uno en estos casos, senador Chacón, el Estado colombiano indiferente ante esta situación, y ahora es que revienta la crisis entre los 2 grupos, porque entiendo que anteriormente hubo un pacto de no agresión entre unos y otros porque estaban compartiendo negocios ilegales, lo que siempre ocurre, el secuestro y demás. Se rompe el pacto de no agresión entre ellos, comienzan a pelear, ¿y el Estado dónde está? Y el Estado... Senador Chacón, ¿sí ve la calidad de las llamadas? La calidad de las llamadas, lo que hablábamos con el presidente, el vicepresidente de UOM aquí sí, para Colombia. Pero el senador Chacón, Oscar, que como nos lo decía, sí hizo un debate en el 2022 y se venía anunciando pues esta bomba y esta olla a presión que se está viviendo en el Catatumbo. Es que esto no es de ahorita. Esto es de hace ya bastante tiempo, incluso cuando recién se firmó el acuerdo de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos y después el no cumplimiento de la implementación y no entrar el Estado a hacer presencia en esa zona.
Camila, es que mire, lo que se dice que ocurrió es que entre el frente, la incidencia del Frente 33 y el ELN hubo un pacto de no agresión para compartir los negocios ilegales. Se rompe el pacto y comienza la guerra entre ellos. Y la pregunta que uno se hace, Camila, es ¿dónde está el Estado? ¿El Estado permite todo esto? ¿Qué pasó allí en ese caso? Nunca llegó ni con fuerzas militares, como dice el senador Chacón, pero tampoco llegó con vías, con carreteras, con hospitales, como debe llegar, a ocupar los espacios para quitárselos a las organizaciones criminales e ilegales. Eso nunca ocurrió, Camila. Claro, pero ahí retomamos la comunicación con el senador Chacón. Senador Chacón, se nos cortó y usted nos decía, no ha habido presencia estatal, pero hay algo que yo le quiero consultar, y es que aquí también esta olla a presión explotó finalmente con el respaldo de Venezuela, o cuál es el rol que juega la situación política en Venezuela y su relación con el ELN frente a la situación del Catatumbo y su dominio en esa región del país. No, por supuesto, Camila, es algo aquí a voces que generalmente se resguardan, cometen hechos delictivos y delincuenciales en la región y se resguardan en el vecino país. Eso se ha sabido, eso lo tiene la inteligencia del Estado. Nosotros no hemos podido volver a hacer debates sobre seguridad porque ya no nos entregan la información, porque dicen que es reservada con base a la ley de inteligencia. Antes nos entregaban información y podíamos hacer balance permanente de lo que estaba pasando en el país. Nosotros no hacíamos solo sobre el Catatumbo, sino sobre el país. El país ha venido perdiendo su espacio del monopolio de las armas. Es algo que está pasando y es importante que el Estado asuma la responsabilidad de la protección del ciudadano. Y en lo económico, por supuesto, hacer las inversiones, pero no podíamos hacer un proceso de paz sin recuperar el monopolio de las armas de las regiones y además entrar con inversión ante las necesidades de la población. Entra una cosa o entra la otra. En una ocasión entran las armas y en otra ocasión entran las inversiones, y esto tiene que ser de la mano, las dos curaciones que se deben hacer para las regiones, en inversión y en el monopolio de las armas del Estado, es a la par. Pues ojalá en el futuro, senador, pues no solo oigan estas alertas tempranas que se hicieron desde el Congreso de la República, sino también desde la Defensoría, y que acá sí se pueda encontrar una solución para el Catatumbo y esa región en el norte de Santander. Senador Alejandro Carlos Chacón, gracias por habernos atendido hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. A ustedes, muchísimas gracias.